guerrerosesme.blogspot.mx. Me comprometí a trabajar en esta relatoría porque reconozco una importancia histórica, como ya bien algunos lo han dicho, que tienen estos foros, estos trabajos, y a pesar de que se trata necesariamente de un esfuerzo preliminar. Como se ha dicho, en estos originalmente 9 foros, finalmente fueron 12 foros, han participado más de 10,000 compañeros, estudiantes, profesores, padres de familia, algunos legisladores, funcionarios, y han presentado más de 400 trabajos. Es absolutamente imposible sintetizarlos en el breve tiempo que voy a distraer a ustedes, y si algo se ha podido avanzar es por la contribución de los que aceptaron la responsabilidad de ser relatores locales, relatores de cada uno de los foros. No puedo dar sus nombres, fueron bastante más de una docena que finalmente hicieron esta tarea, y lo que a mí me tocó fue hacer una síntesis de las relatorías que ellos habían hecho. A pesar de la brevedad y el resumen que necesariamente tiene que hacerse, no se pierden las ideas, las contribuciones y los trabajos de todos los participantes, porque como han anunciado ya, se va a publicar una memoria en la cual estarán incluso todas las ponencias, y por lo pronto se está publicando ya una relatoría que se tiene en un disco compacto. Abrogar la reciente reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución es la exigencia fundada que se desprende de una intensa actividad en la que participaron más de 10,000 personas de todas las entidades de la Federación, ocupados en la educación y comprometidos con el mejoramiento de este quehacer humano de trascendencia social e histórica. Estos foros y su aceptación por parte del Gobierno federal son resultado de la amplia movilización que el Magisterio Democrático se ha visto obligado a desplegar ante la sordera de los gobiernos de los últimos 30 años. No son una concesión graciosa de los gobernantes, quienes, violando las más elementales prácticas democráticas y diversas disposiciones de nuestra legislación, impusieron de una manera violenta las reformas legales dolosamente llamadas reforma educativa, pero que son, en esencia, reformas retrógradas, laborales, lesivas a las condiciones del magisterio y, por lo tanto, son inaceptables. Esta lucha de la CENTE y, por tanto, estos foros son continuación de las luchas que el magisterio mexicano ha mantenido de manera permanente desde hace décadas, en las cuales destacan la figura del maestro Otón Salazar y la lucha del movimiento revolucionario del magisterio. La relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es necesariamente una lucha, pues el movimiento está comprometido desde hace más de 30 años con la democracia sindical y el mejoramiento de la educación. Ha luchado contra el aparato corrupto y criminal de control social y político impuesto y mantenido por el PRI y continuado por el PAN a lo largo de 7 décadas. Muchos de sus miembros de este movimiento magisterial han sido reprimidos, despedidos, incluso asesinados. Y lucha la CENTE por un proyecto de educación y de país al servicio del pueblo. En el lado opuesto, los representantes del Estado, simulando un régimen democrático, están al servicio de un sistema económico y político que sirve los intereses de una minoría, sacrifica el presente y el futuro del pueblo, han privatizado y despilfarrado el patrimonio nacional,
y para ello acuden a todas las acciones y maniobras posibles, sin límite alguno proveniente de la ética, incluso sin respeto a la legalidad que ellos mismos han impuesto. Tanto el proceso de la mal llamada reforma educativa como las acciones gubernamentales represivas en las semanas recientes y la actuación misma de los gobernantes en relación con los foros confirman la falsedad de la supuesta democracia mexicana y la necesidad de continuar la lucha social cada vez con más ahínco y con más claridad. El actual gobierno de Peña Nieto sigue sosteniendo política y económicamente a la dirección corrupta y antidemocrática del CENTE. El encarcelamiento de la señora Gordillo fue solamente un ajuste de cuentas entre los grupos que han controlado a este país y sirvió para los fines políticos del actual gobierno priista. La reforma educativa se ha acompañado de acciones represivas contra maestros que disienten de ella. Un ejemplo es el despido de 40 maestros en Puebla. Otra muestra de la ausencia de compromiso democrático del gobierno federal es la desatención que ha tenido con estos mismos foros. El gobierno federal aceptó convocar conjuntamente con la CENTE a los foros de los que hoy se da cuenta. El gobierno federal incumplió sus obligaciones elementales. Sus representantes en general, sin el menor interés por discutir ni respeto para los demás participantes, se limitaron a hacer saludos formales. Con razón, en varios de los foros se manifestó la demanda insistente de que los representantes gubernamentales se presentaran a debatir con los maestros y con los demás participantes. En varios de los foros se manifestó la inconformidad por la ausencia de representantes del gobierno, porque solo estuvieron en los actos protocolarios y mediáticos. Nadie se hacía ilusiones. Los foros han exhibido, corroborado, la falsedad de la democracia del PRI, como la de todo el sistema económico basado en la explotación y el lucro, y que por tanto no puede buscar la verdad mediante la confrontación de ideas, información y proyectos. Pero también han servido estos foros para fortalecer la participación activa de los maestros y su organización. De este episodio, la CENTE sale fortalecida, con un conocimiento mejor de nuestra realidad, con una más amplia y organizada participación en todo el territorio nacional. Antes que nada, es necesario subrayar que en todas estas actividades de los foros no ha habido una sola manifestación en contra de la evaluación, del sistema educativo, ni en contra de la evaluación del trabajo de los maestros. El magisterio democrático se manifiesta por la necesidad de la evaluación, pero rechaza tajantemente las formas, los procedimientos y los propósitos de la evaluación que ha venido imponiendo el gobierno desde hace 25 años y que pretenden consolidar ahora con las reformas legales. Con estos foros, la CENTE muestra su voluntad política para entablar un diálogo con la sociedad, con el gobierno y con los legisladores. Pero este diálogo no legitima para nada la reforma educativa. Por el contrario, parte del cuestionamiento fundado de sus formas y sus contenidos. Como se ha señalado, en los 11 foros asistieron en total cerca de 10,000 personas, muchas de ellas en representación de asambleas y colectivos en los que participaron amplios sectores del Magisterio Nacional. Se dictaron 9 conferencias magistrales y se presentaron más de 400 ponencias, también varias de ellas con los planteamientos de grupos y asambleas que deliberaron previamente y de forma amplia acerca de la problemática que representa la reforma impuesta. Algunas de estas ponencias se presentaron en lenguas indígenas, mixteco, mije, guajuave, zapoteco, náhuatl, entre ellos, y se tradujeron al castellano. También se presentaron documentales acerca de la desastrosa realidad educativa, económica y social de las escuelas y su entorno. Estas ponencias fueron presentadas tanto por maestros y estudiantes como por padres de familia y ciudadanos. Además, hubo participaciones puntuales muy valiosas de algunos legisladores, representantes sindicales. Debe subrayarse que entre las ponencias hay una importante cantidad de proyectos y propuestas pedagógicas específicas.
muy valiosas, muchas de ellas resultado de iniciativas y acciones independientes de los maestros. Por estas razones, es imposible en este reducido espacio dar cuenta cabal y detallada de todas estas valiosas contribuciones, ni mencionar a sus autores. Basta subrayar que lo que aquí se expone es una recopilación breve, resumida, de esos trabajos colectivos y no producto de quien hace la rectoría. Sin embargo, debo también expresar mi plena coincidencia y solidaridad con todo lo que aquí se expresa. Análisis y pronunciamientos en torno a la llamada reforma educativa del gobierno federal. En primer lugar, es una reforma antidemocrática en su forma, en su contenido. Es una reforma antidemocrática por donde se le vea. La llamada reforma educativa se caracteriza por su total antidemocracia, tanto en el procedimiento para elaborarla e imponerla, como en su contenido. Surgió de los intereses de los empresarios y se impuso por medios extralegales, como el llamado Pacto por México. En su iniciativa, su gestión, su orientación y definición no participaron los principales actores involucrados, los maestros, padres de familia, organizaciones sociales. Atendiendo a los intereses políticos del nuevo gobierno priista, no tomó en cuenta los tiempos legislativos necesarios ni la opinión de la sociedad. En su precipitación generó aberraciones constitucionales. Surgió al margen de la consulta de los tiempos y formas que marca la Constitución para definir el plan de gobierno. La llamada reforma educativa es profundamente antidemocrática en su contenido. Está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros. Busca disciplinar a los normalistas disidentes en función de la ortodoxia educativa uniformadora. Pretende someter a los maestros en un régimen de excepción. Introduce el temor como factor central de las relaciones laborales. Con esta reforma se genera un régimen de exclusión respecto del artículo 123, violentándose su esencia. Se violenta también las condiciones del reglamento interior de la SEP y las recomendaciones y orientaciones de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La reforma es, en realidad, una contrarreforma. Es un retroceso respecto de las conquistas laborales de muchas generaciones. Hará que la seguridad laboral de los maestros dependa de las autoridades administrativas, quienes, cuando lo consideren pertinente, aplicarán sanciones al maestro. En este sentido, es una reforma contraproducente, pues cualquiera, incluso en la empresa privada, sabe que el temor obstaculiza la eficiencia y la productividad. Particular preocupación genera la política del gobierno en torno a la educación normal. La reforma curricular a estas escuelas normales, igual que toda la reforma, surgió al margen de las comunidades normalistas y con contenidos y dirección ajenos a una verdadera formación de maestros de educación básica. En los hechos, la Secretaría de Educación Pública trata de convertir a la formación docente en una profesión supuestamente libre o liberal y no una profesión de Estado. En ese contexto es que se entiende la pretensión de desaparecer a las escuelas normales, a las que se acusa de no preparar bien a los maestros, sin considerar la asfixia presupuestal y sus consecuencias negativas en su infraestructura, mantenimiento y en la insuficiente planta docente. La reforma impuesta es antidemocrática también porque es centralista, rompe con el pacto federal y deja a las autoridades locales como meros gestores sin soberanía alguna. Es una reforma de pésima calidad que dice que busca la calidad. Como muy bien acaba de mostrar la doctora Candela, la falta de calidad que prevalece en nuestro sistema educativo es reforzado ahora con una reforma también carente de la más elemental calidad.
En contra del más elemental principio de administración moderna responsable, la reforma no partió de un diagnóstico elaborado por quienes están facultados para la realización de esta trascendental y compleja función, la educación, ni por especialistas en la materia. Diagnóstico indispensable para sentar las bases que permitirían mejorar el sistema educativo. Este vacío se llenó con las opiniones y dictados de organismos empresariales como Mexicanos Primero e internacionales como la OCDE. Ausentes la indispensable motivación y justificación suficientes, la reforma nada dice sobre la situación educativa del país, el pavoroso rezago educativo que afecta a más de la tercera parte de la población, ni de la inequidad educativa. Más de 2/5 partes de las escuelas son multimodales, con todos los grados en un solo salón, sin servicios, sin agua, ni infraestructura, con niños que llegan a la escuela sin haber probado bocado. El maestro tiene que partir de esta realidad sin que se le proporcionen los elementos para hacerlo. Esta es la realidad educativa, es una realidad injusta. La reforma ignora esta dramática realidad. Prácticamente en todos los foros se señaló que esta reforma plantea un marco homogéneo para una realidad compleja y diversa. Esta reforma rompe con la filosofía humanista igualitaria del artículo 3 constitucional y está destinada a generar resistencias y desobediencia civil en defensa de la educación pública. Máximo cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros. La dimensión pedagógica es la gran ausente en la reforma. Al minimizar la problemática de los planes y programas de estudio, los métodos, los materiales educativos, etcétera, se ha centrado todo en la responsabilidad del maestro. Se las atribuyen a los docentes las deficiencias educativas en el país y el contexto sociocultural no es tomado en cuenta. La evaluación entendida como medición es un error grave, porque en ella deben valorarse los procesos y la emisión de juicios a través de la necesaria revisión de una serie de elementos pedagógicos. Es una reforma sin contenido pedagógico explícito, no plantea ninguna propuesta de carácter pedagógico, aunque subrepticiamente se corresponde con una visión conductista. En síntesis, la reforma se caracteriza por una gran pobreza y confusión conceptual. Es una reforma privatizadora. Mediante el planteamiento de la llamada autonomía de las escuelas, el Estado abandona su responsabilidad de resolver las necesidades materiales de la educación pública, cargando a los padres de familia la responsabilidad del financiamiento y funcionamiento de las escuelas. En contradicción, al promover los exámenes nacionales estandarizados, se promueve un control administrativo que condiciona las prácticas de enseñanza. La privatización es un punto central de esta reforma. La autonomía escolar da curso, por ejemplo, para que cuotas escolares onerosas, patrocinadores oficiosos, financiamientos espurios, escuelas con fondos públicos administrados por la iniciativa privada asuman el control de la educación. La filosofía empresarial entra con la competencia, con el darwinismo social, en contra de la solidaridad, la colaboración y la mutua ayuda que debe caracterizar a una educación de alto nivel. Finalmente, es una reforma en contra de los maestros. La reforma se apoyó en una feroz campaña en contra de los maestros y la educación pública, orquestada por grupos patronales disfrazados de sociedad civil, copiando la estrategia seguida por la derecha norteamericana en contra de la educación pública de ese país. Se han gastado millones de pesos en esa campaña en contra de los maestros. Es un retroceso a las conquistas laborales de muchas generaciones. Busca meter a los maestros en un régimen de excepción y pretende controlar el movimiento magisterial. Como se ha dicho, es violatorio de los derechos consagrados en el artículo 123 constitucional en cuanto a las garantías de estabilidad,
derechos a la contratación colectiva, así como violatoria de los convenios internacionales de protección al trabajo. Su aceptación representaría la muerte del sindicalismo y del normalismo. Voy a dar ahora lectura a una síntesis de los principales pronunciamientos y demandas que se expresaron en los foros. En primer lugar, en torno a la reforma educativa. 1. Deben abrogarse o derogarse las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. En consecuencia, debe suspenderse toda medida vinculada con la llamada reforma educativa. A la par, debe generarse, extenderse y profundizarse el debate nacional y popular sobre el tema educativo. Se exige el aplazamiento de la discusión y aprobación de las leyes secundarias. Esto fue uno de los acuerdos establecidos entre el gobierno federal y la CENTE y sin embargo no se ha cumplido. Se exige cesar cualquier impulso a la aplicación de estas reformas, hasta convocar y procesar la consulta nacional, donde será el pueblo quien define el destino de estas leyes. Debe realizarse una consulta formal, sistemática, acerca de los retos de la educación pública, que concluya en un Congreso Educativo Nacional. Debe impulsarse una verdadera transformación educativa que parta del núcleo del proceso educativo y garantice la participación de los actores y fuerzas más importantes de la educación. Es necesaria una educación humanista, contextualizada, que responda a las características y problemas de la diversidad nacional. Una educación basada en la memoria histórica de nuestro pueblo, abierta a la cultura y al conocimiento. Una educación sustentada en la autonomía y participación democrática que contribuya al desarrollo de la nación pluricultural, democrática y justa establecida en la Constitución. El magisterio se pronuncia por una auténtica reforma educativa que garantice que se cumpla el mandato constitucional de que la educación debe lograr altos fines de formación y desarrollo humano y cultural de todos los mexicanos. En todos los foros se expresó la demanda de una reforma educativa que garantice la participación de maestros, padres de familia y estudiantes en la definición de políticas, planes y programas. Una reforma que promueva la construcción de auténticas comunidades educativas facultadas para desarrollar iniciativas pedagógicas y resolver sus propios problemas educativos de acuerdo con su contexto regional, social, económico y cultural. Se demanda una educación pública laica y gratuita, garantizada por el financiamiento íntegro y suficiente del Estado. Se exige que se cumpla con la gratuidad de la educación, eliminando las cuotas voluntarias en las escuelas, y que se deroguen los cambios constitucionales que establecen la autonomía de gestión, con lo cual el gobierno federal y estatal pretenden evadir la responsabilidad de brindar todo lo necesario, tanto en servicios, infraestructura y materiales didácticos a las escuelas, y traslada la responsabilidad a los padres de familia y maestros de las escuelas. El Estado debe asumir cabalmente el sostenimiento de las escuelas públicas, otorgando una relativa autonomía pedagógica a las comunidades escolares, no a la autogestión financiera de las escuelas. Se demanda un nuevo currículo, con reivindicación de los saberes socialmente significativos, que desarrolle las capacidades de pensamiento crítico y de indagación de los niños y jóvenes. La propuesta curricular debe incluir formas de evaluación cualitativa que rescaten saberes, valores y actitudes para promover una educación que fortalezca y afiance los derechos humanos, una educación impregnada de dominio disciplinar, ético y solidario para formar ciudadanos analíticos, reflexivos y que transformen su realidad y la del país. Se rechaza el modelo vigente de actualización de los docentes. Debe establecerse un programa serio de actualización basado en el trabajo colectivo y colegiado de los maestros, con acciones continuas, con acompañamiento profesional directo y el debido seguimiento, y que parta de las características contextuales de la escuela y la comunidad. Se exigen programas de actualización docente que reconozcan que para ser maestro se necesita tener la capacidad de motivar, imaginar, explicar ampliamente
entender las dificultades de cada estudiante, analizar problemas, descubrir el mundo, y eso no se mide con pruebas de opción múltiple. Se demanda una evaluación cualitativamente distinta, situada en los problemas reales, horizontal y de abajo hacia arriba, no estandarizada. Se demanda una evaluación integral de carácter formativo, una evaluación incluyente y no punitiva, una evaluación que retroalimente los procesos de aprendizaje, los subsistemas y las políticas educativas, una evaluación que reoriente y se centre en el desarrollo, el reconocimiento, el esfuerzo de los estudiantes, una evaluación dinámica, con sentido ético, contextualizada a cada región de cada estado y del país, una evaluación, en suma, no vengativa ni amenazante. Debe ser eliminada la prueba enlace y cualquier otro tipo de exámenes estandarizados. Asimismo, se exige que se suspenda la aplicación de la punitiva evaluación docente universal y la carrera magisterial. Se exige un programa serio para las escuelas normales con los suficientes recursos presupuestales de infraestructura, de mantenimiento y para una planta docente suficiente y actualizada seriamente. Se demanda de nuevo que el Estado asuma su compromiso de otorgar plazas a todos los egresados de las escuelas normales públicas del país. Se exige el reconocimiento de la evaluación como un proceso diagnóstico, crítico, dinámico, cualitativo, propositivo, colectivo, contextual y complejo, donde influyan diferentes factores y actores de la educación. Por estas razones se rechaza la medición estandarizada, mecanicista, discriminatoria y excluyente que se promueve con esta contrarreforma. Estos son los pronunciamientos y las demandas que se expresaron en los foros en relación con la reforma educativa. Además, se ha solicitado incluir, y me parece correcto, otra serie de demandas y pronunciamientos políticos y laborales. Se demanda un salario digno y la garantía del empleo. Ningún trabajador de la educación debe ser despedido a consecuencia de una medición punitiva. Por tanto, se exige un programa de basificación masiva para quienes hoy cubren plazas temporales. Se demanda la asignación de la plaza automática para todos los egresados de las escuelas normales públicas del país, toda vez que quienes han sido acreditados por una institución formadora reconocida oficialmente cuentan con el perfil formativo y el derecho a ser contratados. Se comprometen los maestros de la CENTE a luchar por la democratización del sindicato, exigir la realización de los congresos seccionales y el respeto a la votación universal directa y secreta. Los maestros y todos los participantes en los foros saludan el triunfo de la CENTE en la sección 7 de Chiapas y hacen votos por la consolidación de la democracia sindical. Se demanda la reinstalación inmediata e incondicional de los maestros cesados en Puebla. Se exige el cese de toda acción represiva contra el magisterio disidente. Manifestamos nuestro apoyo a los jefes de enseñanza de secundaria arbitrariamente despedidos en fechas recientes. Demandamos la libertad de los miembros de la sección 22 injustamente detenidos y nos manifestamos en contra de la criminalización de la protesta social, particularmente la ejercida en contra de los compañeros del Frente Oriente. Manifestamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y especialmente hoy en día con el pueblo brasileño. Es impostergable la construcción de un proyecto nacional que incluya a los pueblos indígenas del país, sus necesidades y su desarrollo inclusivo. Se reitera, pues, como demanda central, que deben abrogarse las reformas a los artículos 3 y 73 y suspenderse todas las relaciones con la llamada reforma educativa. Hasta aquí esta relatoría. Muchas gracias. guerrerosesme.blogspot.mx